Hola amigos, el día de hoy vamos a leer este libro que se llama El libro de los grandes opuestos psicológicos, con el texto de Oscar Brenifier y las ilustraciones de Jacques Desprez. Este libro es un libro muy interesante. Aquí vamos a tener un pequeño índice con todos los temas que tiene: complicado y simple, idealista y realista, individualista y sociable, serio y juguetón, activo y contemplativo, sincero y taimado, físico e intelectual, constante e inquieto, expresivo y discreto, aprensivo y despreocupado. Son los últimos. Así que vamos a comenzar con la lectura de este libro. Desde la infancia aprendemos a conocernos a nosotros mismos, al mismo tiempo que descubrimos a los demás. Convivimos con personas que se parecen a nosotros y con otras que tienen un carácter claramente diferente. A veces nos sentimos incomprendidos o nos parece que topamos contra una pared e incluso que somos extraños entre los nuestros. Tratar de adentrarnos en la psicología de los caracteres humanos es dar un gran paso hacia los que nos parecen diferentes, pero también hacia nosotros mismos. Es descubrir diferentes visiones del mundo, diferentes maneras de ser. También es darse cuenta de que cualquier cualidad puede convertirse en un defecto y cualquier defecto en una cualidad. Este libro presenta 10 pares de caracteres opuestos. Están los serios y los juguetones, los simples y los complicados, los expresivos y los discretos. Todos ellos son personalidades bien plantadas que a veces tienen dificultades para comprenderse y aceptarse. Dentro de un par de caracteres, cada personalidad se define tanto por su riqueza como por sus excesos, los cuales pueden atraer o provocar tensiones, y es que lo extraño nos hace ir más allá de nosotros mismos. No obstante, por más alejados o desconcertantes que parezcan esos caracteres, en lo demás siempre hay algo nuestro, y en nosotros siempre hay algo de los demás. Como un espejo, este libro nos invita con malicia a meditar en lo que une a los seres humanos y en la irreducible especificidad que nos define a cada uno de nosotros. Una experiencia filosófica que puede conocerse en todas las edades de la vida. Y aquí en este texto pequeño dice: a Isabel, por su ruda obstinación, a todos los que hacen surgir el reverso de la medalla y lo perceptible del mundo. Una pequeña dedicatoria. Comenzamos con complicado simple. El complicado ve el mundo como una multitud de partes. Casi nunca toma las cosas como son. Piensa que hay que analizar y desmenuzar todo, pues las apariencias son engañosas. Cree que el mundo es complejo, que está formado por múltiples relaciones, por entrelazamientos y oscuros recovecos. Por eso duda todo el tiempo y contempla todas las posibilidades. El simple percibe las cosas en su unidad y su evidencia. Es de naturaleza confiada y no se complica la vida. Toma las cosas como vienen, sin preocuparse por lo que podría pasar y sin tratar de examinarlo todo. No le inquietan los detalles. Percibe y describe la realidad de manera sencilla. Para él, el mundo es más bien armonioso y está bien hecho. El complicado suele ser exigente consigo mismo y con los demás. Se puede contar con él para examinar a fondo y con rigor todos los matices de una situación compleja, pero como considera distintos tipos de problemas, tiende a ser indeciso, pues no sabe qué decidir ni cómo actuar. También puede perderse en los detalles, confundirse o contradecirse. El simple no espera gran cosa de los demás ni de él mismo. Tiene una visión clara de las cosas y los seres. Humilde. No intenta probar que él es más listo que los demás. Como le gusta la facilidad, no trata de ir más allá de lo que ya sabe, lo que a veces lo hace ser un poco ingenuo. Idealista realista. El idealista cree en las ideas y va en busca de lo ideal. Siente que el mundo es imperfecto. Trata de lograr lo que le parece justo, verdadero, bueno o bello, y a eso le dedica todos sus esfuerzos. No duda en emprender tareas imposibles, o bien elige ver únicamente lo mejor en todas las cosas. El realista acepta el mundo tal como se presenta. Desconfía de las ideas, a las que a menudo considera engañosas. Prefiere lo que es material, lo que se puede tocar y medir. Toma en cuenta lo que percibe, lo que es actual y presente, más que lo que podría pasar. Quiere mostrar los hechos objetivamente, sin falsearlos con sus impresiones personales.
Acepta la realidad, incluso la desagradable, y actúa en función de lo que es posible y necesario. El idealista es un ser lleno de esperanza y de ímpetu, un ejemplo para todos, sobre todo cuando logra lo que se propone. Hace progresar a la humanidad al plantearse y aceptar retos ambiciosos. Pero el idealista no siempre pasa a la acción, también es un soñador. Se deja aturdir por las palabras e ideas, en las que acaba por creer, ignorando todo lo que le molesta. Sus ilusiones pueden decepcionarlo, entonces puede darse por vencido o bien perseverar obstinadamente por su cuenta y riesgo. El realista únicamente cree en lo que puede comprobar, afirma solo aquello de lo que está seguro. Por eso no se hace falsas esperanzas sobre el mundo, siempre los demás o sobre sí mismo, sobre los demás o sobre sí mismo, pero no siempre se da cuenta de que las cosas podrían ser diferentes de lo que son o parecen. Como se proyecta muy poco hacia el futuro, casi nunca se preocupa por inventar para mejorar o transformar el mundo. El individualista encuentra en sí mismo su razón de ser. Se preocupa por lo que es y por lo que hace. Actúa en función de sus ideas, sus intereses y proyectos. Está convencido de que todos solo piensan en sí mismos y eso le parece normal. Trata de protegerse de los demás, pues está convencido de que pueden amenazarlo o competir con él, salvo cuando aceptan actuar como él desea. El sociable necesita de los demás para existir. Piensa que existe a través de los lazos que mantiene con los demás, sus allegados, la sociedad o la humanidad entera. Le da mucha importancia al amor, la amistad, la familia o la nación. Trata de actuar por el bien de quienes lo rodean o para agradarles. Necesita reconocimiento. El individualista es libre y autónomo, pues no le preocupa agradarles a los demás o saber lo que piensan de él. Asume plenamente sus actos y no responsabiliza de ellos al vecino o a la sociedad. Como principalmente sigue lo que le interesa y que está acorde con sus intereses, tiende a defender la idea de que cada quien se rasque con sus propias uñas, aunque esto vaya en contra de la moral común. El sociable tiende a ser generoso y atento, a preocuparse por los demás e incluso a darles preferencia. La importancia que concede a los sentimientos y a la moral común le permite integrarse fácilmente a un grupo y a actuar en equipo, pero por miedo a herir o ser herido, por falta de confianza en sí mismo y en los demás, a veces tiene dificultades para expresar con franqueza su propio punto de vista. A menudo prefiere alinearse con lo que piensan y hacen los demás. El serio piensa que en la vida todo es importante. Según él, no debe tomarse ninguna decisión sin haber examinado bien las cosas, ya que todo puede tener complicaciones y consecuencias. Se siente responsable de lo que emprende y utiliza su energía para actuar del mejor modo posible. Quiere hacer las cosas perfectamente y llegar hasta el fin de sus proyectos. El juguetón piensa que la vida no es más que distracción. Considera que todo es un pretexto para divertirse, para arriesgarse y aceptar retos. El juguetón confía mucho en el azar, el cual, según él, hace bien las cosas. Necesita sentirse libre y experimentar placer para comprometerse totalmente en una actividad. No soporta actuar por obligación. El serio es confiable, se puede contar con él, no le hace caso a sus antojos, sabe comprometerse y no le teme al esfuerzo ni al trabajo, lo que le da ventajas para tener éxito en la vida, pero a veces es muy pagado de sí mismo. Puede resultar pesado para los demás, ya que los obliga a darle demasiada importancia a todo lo que se dice o hace. El juguetón es una compañía agradable, pues se toma la vida por el lado positivo y no le exige nada a los demás. Es divertido, afronta los problemas con ligereza, sabe contentarse con poco y vive en el presente. Le gusta emprender acciones inesperadas, como para él nada es grave, a veces puede burlarse de las cosas o las personas, e incluso herirlas sin tener cuidado. Al ser imprevisible, puede cansarse, tener dificultades para comprometerse y ser mal perdedor. El activo concibe la existencia como una actividad permanente. No se está quieto. Actúa para sentir que existe y porque eso le da sentido a su vida. Piensa que en la vida hay que tener proyectos y llevarlos a cabo. Actúa porque algo le parece interesante, útil, bueno o necesario. Le gusta la eficacia y es fácil que piense que si no hace las cosas él mismo, nadie las hará. Al contemplativo le agrada observar todo lo que le rodea. Es tranquilo y a veces pasivo. No le interesa esforzarse e incluso le cuesta trabajo. El contemplativo quiere ver y saber sin fatigarse demasiado.
Reflexiona en las grandes ideas o las grandes acciones por simple gusto y porque aprecia su belleza, sin buscar ninguna utilidad. Sabe contentarse con lo cotidiano, gozar del instante presente. El activo es dinámico y entusiasta. Tiene un gran sentido práctico y puede hacer varias cosas a la vez, pero como quiere terminar rápido lo que empieza, a veces es desordenado y febril. Sabe hacerse cargo de los problemas y resolverlos. Es capaz de ayudar a los demás. Sin embargo, si siente que la gente es demasiado lenta y apática, tiende a imponer su manera de ser, lo que cansa a los que lo rodean. El contemplativo se toma su tiempo para vivir, es calmado y tranquilo, apacigua a los demás y es de humor pacífico. Sabe tomar distancia, teme al esfuerzo y a tomarse molestias, tiende a aplazar sus proyectos para el día siguiente. Sueña con grandes logros, pero como le cuesta trabajo perseverar, a veces abandona lo que emprende. El sincero dice lo que piensa y cree lo que dice. Dice siempre la verdad y actúa de acuerdo con sus convicciones, aunque esto le traiga problemas. Reacciona inmediatamente a lo que se le dice, sin ocultar sus pensamientos, intenciones o emociones. Juzga todo el tiempo, da su opinión sobre todo, fiándose de sus sentimientos y sus opiniones. El taimado dice solamente lo que le parece útil o eficaz. Piensa que el mundo está lleno de trampas, que las apariencias son engañosas y que hay que desconfiar de todo y de todos. Sabe que las cosas cambian todo el tiempo y no le sorprenden los vuelcos de situación. Calcula, es astuto. Trata siempre de prever lo que podría pasar para obtener lo que quiere evitando los conflictos, a menos que sean necesarios. El sincero es espontáneo y honesto, habla sin tratar de manipular a los demás. Suele ser de naturaleza gentil y sensible, se toma las cosas a pecho. Su ingenuidad lo hace simpático y atractivo, pero como está convencido de ser una buena persona y de decir siempre la verdad, puede carecer de distancia y sentido crítico, no piensa en las consecuencias de sus actos y a veces llega a pelear o a hacer el ridículo. El taimado posee un gran sentido práctico, es buen actor, habla y actúa con un objetivo preciso. Está consciente de los efectos que producen sus palabras y acciones, pues comprende el funcionamiento del mundo y de los demás, pero tiende a sacar provecho de todo y a considerar que su interés particular es prioritario, y como para él todos los medios son válidos para alcanzar sus fines, puede empezar a mentir o a manipular a la gente. El físico vive sobre todo con su cuerpo. Para él, la realidad es ante todo material, pues las ideas carecen de sustancia. Al físico le gusta tocar, oler, escuchar, ver, probar, quiere experimentar el mundo a través de un contacto directo, el cual le parece más confiable y satisfactorio que el simple pensamiento. Está atento a sus sentidos, piensa y se expresa a través de su cuerpo. El intelectual quiere captar todo mediante el pensamiento. Para él, la realidad es un enigma por descifrar. Primero hay que comprenderla y, solo si es necesario, actuar. El intelectual expresa ideas para explicar las cosas y quiere nombrar todo lo que encuentra en su camino. Eso le da la impresión de dominar mejor al mundo y de conocerse mejor a sí mismo. Para él, saber es el mejor medio de tener poder. El físico confía en su cuerpo y en su propia experiencia más que en los conocimientos de los demás. Por ello quiere intentarlo todo, aunque sea riesgoso. Con frecuencia no se detiene a reflexionar, se precipita sin evaluar las consecuencias de sus actos y, debido a esta inconsciencia, puede ser brusco. El intelectual es prudente y tranquilo, está consciente de las implicaciones de sus juicios y sus actos. Es inventivo, trata de entender a los demás y de comprenderse a sí mismo. Tiene sed de saber, pero por estar tan ocupado en sus pensamientos, olvida fácilmente la realidad y a veces se pierde en reflexiones interminables que pueden impedirle actuar. Suele creer que lo sabe todo, entonces tiende a mostrarse frío y pretencioso. El constante le da gran importancia a la regularidad de los seres y las cosas. El mundo se divide para él entre lo que le resulta familiar, donde se siente a gusto, y el espacio, esa inmensidad en la que se siente desubicado. Casi nunca se arriesga a salir de sus fronteras y sus hábitos, pues le gusta conservar sus propios puntos de referencia, sus amistades y actuar pensando en la duración. Construye con base en el pasado y aprovecha lo que ya se ha logrado. El inquieto busca la variedad en todas sus formas. Considera el mundo como un lugar de descubrimientos y de novedades emocionantes. Se cansa fácilmente de los lugares y las actividades que ya conoce
y de las personas que frecuenta. La repetición le aburre. Lo que más valora por encima de todo es su propia libertad. El constante es fiel a sí mismo. Sabe comprometerse y ser leal, lo que le facilita sus relaciones con los demás. No busca la novedad a toda costa ni le teme al aburrimiento. Suele ser prudente. No va al encuentro de lo que le parece extraño o ajeno y puede quedar preso de sus hábitos o de la tradición hasta el grado de crisparse o mostrarse rígido. El inquieto se adapta fácilmente a las nuevas situaciones, tiene imaginación y sentido de la iniciativa, está abierto a cualquier innovación, por eso puede ser un factor de progreso en la sociedad, pero como ante todo sigue sus propios humores o intuiciones, llega a suceder que cambie de opinión e incluso que se muestre inestable, lo que lo hace ser insociable a veces. El expresivo necesita ser visto y oído. Se expresa mucho, mediante las palabras, las imágenes, los gestos o la creación artística. No le basta con existir, necesita contar su existencia, testimoniar frente a todo su propio valor o el del mundo. Busca sin cesar la mirada de los demás, le encanta mostrarse o discutir. Todo el tiempo está rehaciendo el mundo y tiende a creerse todo lo que cuenta. El discreto se hace notar lo menos que puede. Desconfía de las palabras. Estas pueden mentir, describir incorrectamente la realidad o incluso dejar al descubierto su interior, cosa que él no desea. Se expresa únicamente cuando le parece indispensable o cuando se siente en confianza. O bien le concede poco valor a las palabras, prefiriendo las acciones concretas, la objetividad y los hechos. O les concede demasiado valor, por temor a que éstas revelen o traicionen sus sentimientos y pensamientos. El expresivo es un buen compañero, y él mismo aprecia la compañía de los demás. No se hace de rogar para entablar conversación. No trata de ocultar lo que es o lo que hace. Al ser comunicativo, puede caer en el parloteo inútil, pues le gusta hacerse notar. Suele estar centrado en sí mismo y convencido de su propio mensaje. Por eso le cuesta trabajo prestar verdadera atención a los demás, salvo cuando se trata de saber lo que piensan de él. El discreto no molesta a los demás, no es entrometido ni ruidoso. Es respetuoso de las libertades de todos. Sabe guardar un secreto y no trata de dominar a nadie, pero detrás de ese respeto a menudo se oculta una forma de timidez. Como piensa que la gente puede amenazarlo o agredirlo, tiene miedo de expresarse. Fácilmente puede volverse calculador. Espera el momento oportuno para hacerse presente y expresar lo que desea en realidad. El aprensivo se preocupa por todo y por nada. Nunca está relajado. Le preocupa todo lo que pasa, pasará, podría pasar e incluso lo que ya pasó. Nada puede tranquilizarlo ni dejarlo completamente satisfecho. Tiende a ver problemas en todas partes. Quiere pensar en todo, incluyendo los detalles, ya que a menudo teme olvidar alguna cosa importante. El despreocupado permanece siempre tranquilo y distante. El despreocupado es flexible, pues no quiere ni espera nada, lo que le convierte en una especie de sabio. Al ser fatalista, tiende a pensar que las cosas, buenas o malas, que deben suceder, sucederán. Lo que más valora es su propia tranquilidad, se contenta con poco, evita en la medida de lo posible el ruido y el desorden. Sabe cómo adaptarse a las situaciones para no dejarse perturbar. El aprensivo quiere tomar en cuenta hasta el último detalle, por eso pasa mucho tiempo reflexionando. Es intenso y reactivo. No se cansa de pensar, expresa ideas pocos comunes. Y todo aquello con lo que se topa lo lleva a hacerse preguntas, a veces muy sorprendentes. No le gusta la incertidumbre y sin embargo no puede estar seguro de nada, de modo que suele estar insatisfecho, lo que puede hacerlo desdichado. Al despreocupado no le gustan los conflictos, lo que facilita la convivencia con él. Sabe aprovechar el mundo tal como es y vivir cada día, pero es capaz de hacer esfuerzos cuando es necesario. Como suele tener confianza, no trata de cambiar el curso de las cosas o de defender sus proyectos. A veces carece de energía y ambición. Su deseo de comodidad física y mental puede hacerlo egocéntrico. Bien, este es el final de nuestro libro, que nos pareció muy interesante porque la verdad son las personalidades que todos podemos tener. Por eso se llama El libro de los grandes opuestos psicológicos. La verdad a nosotros nos gustó mucho. De Oscar Brenifier
y Jacques Desprez. Bueno, espero que les haya gustado esta lectura. Nos vemos en otra lectura de libros o cuentos infantiles. Hasta la próxima. Adiós.